Hola, queridos docentes, aquí estamos nuevamente en esta quinta clase. Buenas, ¿cómo anda, señora Maricel? Muy bien, Claudia, un gusto estar nuevamente compartiendo este espacio. Aunque sea virtual, nos sentimos cerca también de los docentes compartiendo este momento. Cuando termine la séptima clase vamos a extrañar vamos este a extrañar espacio. a hablar. Sí, más que todo a compartir y a preparar todo esto, que creo que las más enriquecidas somos nosotros de recordar todos estos momentos tan agradables que fueron para nosotros estar frente al aula y ver cómo trabajar en proyectos, ¿sí? Bien, y cómo trabajar en proyectos, cómo proyectar. Ya la segunda parte, continuamos con lo que vimos en la clase anterior, que era cómo proyectar uno. Dimos algunos inicios, los primeros pasos, pero hay que avanzar. Totalmente. Así que vamos a darle un poquito más de forma al cómo hacer para planificar. Y justamente habíamos dejado la pregunta que siempre dejamos como disparador, era ¿cómo planificar un proyecto áulico? ¿Sí? ¿Cómo hacemos? Ahora vamos bien, como dicen en nuestras tierras, a los bifes. Vamos a los bifes. Vamos a ver cómo lo hecho. Hacemos realmente, porque si bien lo que vimos en la clase anterior ya era el inicio de planificar un proyecto, ahora vamos a plasmarlo bien en nuestro rol como docentes, qué es lo que tenemos que hacer a la hora de planificar. Sí, totalmente. Que es el día a día, el ponerlo en papel, qué poner en papel, qué anotar, qué tener en cuenta, qué hacer primero, qué hacer después. Pero todo lo que vimos anteriormente... Cómo hacer la secuencia, sí, ¿no? Pero lo que vimos anteriormente forma parte de la planificación, pero quizás no se plasma en el papel. No. Pero sí forma parte muy importante. Más en el mundo de las ideas para poder organizar el proyecto en sí. Y quizás como pregunta disparadora y también para rastrear los conocimientos previos que tenemos de cómo planificar algo, la pregunta que nos hicimos es ¿qué pasos das para llevar a cabo un proyecto personal? En tu vida real, en tu vida proyecto personal. Diario, sí. Comprarme un vestido. Exactamente. Hacer un viaje. ¡Oh, qué lindo! Hacer la compra del mes en el supermercado y que rinda el dinero. O una gran compra, por ejemplo, un auto, o proyectar como familia comprarse la casa. Si uno no va a hacer esas grandes compras así sin más y va y mira el primer auto que se le aparece y lo compra. O simplemente un día con muchas actividades, planificamos qué hacemos primero, qué hacemos después, cuando tenemos que hacer muchas cosas por la ciudad, el recorrido que más nos conviene, vamos a algo simple de todos los días. Paso a paso qué vamos a hacer, ¿no? Y cómo nos va. Lo hacemos planificamos para cocinar. También. ¿Sí? ¿Qué productos vamos a poner antes? ¿Qué productos vamos a poner después? Leemos una receta de cocina siguiendo el paso a paso. Sí. Eso es planificar algo. La planificación es algo necesario para que se cumpla el propósito por el cual queremos hacer. No vamos a improvisar en cosas importantes de nuestras vidas. En la vida diaria siempre planificamos, en algunas cuestiones se planifica con más tiempo, quizás haciendo anotaciones, haciendo un proyecto real, con el paso a paso, pero otras las hacemos casi instintivamente. Sí. ¿Qué vamos a cocinar hoy? Tengo esto, hace falta comprar esto y lo hacemos. Si es solo. Si es la comida de todos los días. Ahora, ¿qué pasa si vas a prepararle una comida especial para un cumpleaños, para un casamiento? Ahí sí te sentás y como que planificas un poco más. ¿Sí? Entonces, continuamente estamos planificando. Sí. Intuitiva o detalladamente. Sí. Bien. Ahora vamos a trasladar esto de que hacemos diariamente al aula, ¿no? ¿Cómo hacemos o por dónde empezamos para planificar este proyecto que venimos mostrando? Características, tipos de productos. ¿Cómo llevarlo a cabo en el aula? Esa planificación, cómo llevar a cabo esa planificación. Y esta, volvemos a decir, es una sugerencia de cómo empezar. Cada uno de ustedes, profesores, se conoce y sabe qué es lo más práctico. Quizás simplemente organizando el esquema que mostramos en la clase anterior le es suficiente. Nosotros vamos a mostrar hoy
otro modelo de planificación en papel que se requiere al docente que presente a los directivos en sus escuelas. Y también hay que ver que cada lugar, cada jurisdicción o cada país a veces tienen una reglamentación de cómo presentar las planificaciones. En un mundo ideal, ¿sí? Yo creo que la planificación debe ser algo que es útil para el docente para su día a día. Sí. Si no es útil para esa, hay que replantearse hasta como equipo de dirección, conducción y docente, cuál es el rol de la planificación. ¿Sí? ¿Qué propósitos cumple y para qué se hace? Si uno no está convencido que planificar sirve para algo, y es una carga. ¿Sí? Sí. Y generalmente a uno, a los docentes, le dice vamos a planificar y como la etapa más fea. Y yo creo que es lo más lindo porque es el momento que uno plasma todas las ideas y tu creatividad hacia tu trabajo. Tiene que ser la etapa creativa. Y una ayuda después, una herramienta, claro. Un apoyo, un sostén para el docente en su tarea. Sí. Pero ¿qué te parece si antes de ir al paso, como hacemos siempre, damos un minutito para pensar en algo y reflexionar y que podamos crear ese pensar, un nexo a la realidad que estamos haciendo del planteamiento de la clase de hoy? Volvemos, ¿sí?, a nuestro amigo Tonucci. Volvemos a nuestro amigo Tonucci, a este gran italiano caricaturista, pedagogo, humorista en cierto aspecto, un crítico humor social. Un humor un poco cínico, pero que a mí me gusta, ¿sí? Compartimos el de hoy. Bien, vemos diferentes recuadros, ¿sí? Un niño de 6 años y alguien, no sabemos quién, podemos imaginarnos. Maestro. Yo lo hice como maestro, no sé. Que dice, hazlo así. Ya a los 8 años le dice, se hace así. A los 10 años le dice, siempre debes hacerlo así. Y cuando llega a los 11 años, ya le dije, ahora elige tú. Y elegir, y se pregunta, elegir. ¿Qué quiere decir elegir? Y no sabe cómo realizarlo. Y la expresión del último dibujito es de una decepción, cansancio, depresión, angustia. Un sacarlo de su zona de comodidad, que siempre fue reflector de las ideas de los demás, que cuando ya es más grande se le pide hacer las cosas por sí solo. Y no tenía las herramientas para poder hacerlo. Obviamente cuando elegimos esta caricatura nos lleva a pensar de que tenemos que dar a nuestros estudiantes las herramientas desde niños para poder hacer las cosas. Toma de decisiones, que ¿no? Puedan decidir, que puedan discernir entre hacerlo de una manera u otra, prueba, error, equivocarse, aprender y poder poner en práctica siempre lo que transmitimos, que son los conocimientos y desarrollo de las diferentes habilidades que queremos, pero desde niños. Ese es un tema lindo que vos resaltaste, creo que a lo mejor en algún momento, si nos da tiempo de profundizar, que es el tema del error, ¿sí? ¿Qué papel cumple el error en la educación y cómo es visto el error en la educación? ¿Sí? En el modelo de docente de las primeras 3 caricaturas, o sea, los primeros 3 recuadritos, el modelo del docente, el error se lo veo como escrito bien en rojo y resaltado, ¿sí? Y no como un paso de aprendizaje. Entonces, eso es un papel importante que todos debemos saber. El rol que cumple el error en cualquiera de nuestros quehaceres educativos. Bien. ¿Sí? El ABP permite al estudiante poder elegir, poder hacer. Es una de las grandes virtudes, Una ¿no? de las grandes virtudes. No está el docente diciendo se hace así, sino acompañando a que el alumno vaya investigando, descubriendo, en compañía de sus compañeros, cómo se hacen las cosas, descubrir nuevos conocimientos y desarrollar nuevas habilidades también. Yo me acuerdo que tuve una vez un alumno que
me hizo acordar mucho esta caricatura de Frato, era que me preguntaba con qué color tenía que subrayar los títulos, ¿no? No estaba en un primer grado, estaba ya era docente de 4º grado en esa oportunidad, y yo le pregunté, pero subrayar con el color que vos querés. Y me dice, no, porque a mí la maestra del año pasado me decía que los títulos tal iban en color rojo, los títulos de tal forma en color verde. O sea, ni en eso dejaban tomar una decisión de qué color subrayar los títulos. Entonces, cómo hay espacios que hay que permitir al niño toma de decisiones. Eso no quiere decir que el docente es ajeno al quehacer educativo, sino que cumple otro rol en acompañamiento y en la toma de decisiones del niño. ¿Sí? Esto es como un disparador, ¿sí? Para que reflexionemos juntos. Sí. También. Y entonces ahora sí viene la pregunta que nos convoca en este momento. ¿Cuáles son los pasos para planificar un proyecto? Pasos que nosotros sugerimos que son importantes tener en cuenta a la hora de planificar, y que ustedes irán descubriendo también cómo se sienten más cómodos en la hora de planificar, qué paso dar primero. Nosotros damos una sugerencia, pero sí que tienen que tener en cuenta estos pasos. Sí, que aún así en los distintos autores que abordan estas temáticas de elaboración de proyectos, hay cosas en comunes y hay algunos que manifiestan unos, otros, pero básicamente esto es lo que nosotras nos hemos sentido como más cómoda de comunicárselos, ¿sí? Es nuestra sugerencia, es nuestra postura, por así decirlo. Entonces avanzamos, vamos a poner una diapositiva como resumen de todo lo que vamos a ver de los pasos del cómo elaborar un proyecto. Son 6 pasos que hay que tener en cuenta. Primero, partir de un problema o una necesidad que surja en la clase. Después, hacer una fundamentación de nuestro proyecto. Ya vamos a ver que es muy simple y sencillo. Obviamente los objetivos, porque tenemos que tener siempre objetivos claros donde apuntar nuestro proyecto. Las acciones que vamos a hacer, que es el centro. El corazón. El corazón de todo proyecto, las acciones diarias que vamos a ir realizando. Cómo vamos a comunicar eso, y una evaluación que vamos a ver después. En qué momento es la evaluación, cómo es la evaluación. Simplemente lo repasamos así, y ahora vamos a ir uno por uno explicando estos pasos para hacer el proyecto. Sí, si yo tuviera que ponerle una palabra de síntesis a todo esto, yo le pondría la palabra coherencia, ¿sí? Que tiene que ir como coherente, como un hilo conductor desde el primer punto hasta el último. Evaluamos aquellos que fundamentamos, objetivamos, y aquellas acciones que damos, ¿sí? Y igualmente las acciones tienen que estar en coherencia con el problema, con la necesidad, los objetivos y obviamente la evaluación. Entonces es como algo que nuclea todos estos pasos. Bien. Ser coherente y llevar el hilo conductor. Tiene que estar todo integrado, que siempre utilizamos esa palabra, más en esto también. ¿Qué te parece entonces si empezamos como a profundizar? Con el primero. Claro, cada uno de ellos. Vamos al primer punto, que en cierto aspecto lo hemos tratado en la clase anterior. Ahora lo vamos a hacer como más esquemático, por así decirlo. Vamos al primero. ¿Problema o necesidad? Bien. Pusimos 4 puntos. No, 40 no. 40 no. Solo 4 puntos de cómo trabajar con estas necesidades o problemas que surgen en nuestro grupo. Dijimos primero identificar, lo vamos a decir en un orden que no necesariamente es el orden cronológico, sino los pasos que hay que tener en cuenta. Identificar competencias. Esto tiene que ver con qué contenidos curriculares y qué competencias quiero trabajar y desarrollar en ese momento del año. Teniendo en cuenta eso, puedo identificar o relacionar, vincular diferentes problemas o necesidades de mi grupo. No tiene que estar ajeno la resolución de un problema o trabajar una necesidad con los contenidos que tengo que trabajar. Tienen que estar siempre unidos.
Por eso el otro punto que puede ser visto primero o a lo mejor paralelo o secuencialmente es determinar cuál es el problema. Claro. ¿No? Es relacionarlo ir relacionándolos con las competencias y la vida real del estudiante. Entonces, vemos las necesidades que hay, por eso yo creo que el docente debe ser un gran observador, ¿sí? Desde el patio escolar, cómo juegan los chicos, a lo que conversa, las necesidades, crear espacios de diálogo. Yo creo que hay algo que es fundamental en la escuela y que se ha perdido muchas veces y que se da mucho en los espacios de nivel inicial, que es un momento de iniciación con el grupo, de conversar y preguntarle cómo le fue el día anterior, qué pasó en la familia, esas cosas que te vinculan y te hacen ver las necesidades sociales y reales que está viviendo el alumnado. Yo, por ejemplo, esos espacios los tenía cuando eran los momentos de oración. Sí, te iba a mencionar eso, que en la hora de Biblia quizás se da ese espacio en ese momento, diálogo, pero no mucho más, generalmente. Pero hay que crear esos espacios, no es pérdida de tiempo. Aún en eso se crean competencias comunicacionales que son propias del área de lengua y comunicación, por ejemplo. Entonces, no son pérdida de tiempo conversar con el alumno y conocer al alumno, porque nos da el problema y la necesidad que puede estar viviendo para poder relacionarlos con las competencias. Y es también un diagnóstico de qué es lo que están pensando nuestros alumnos, de la realidad, de lo que sienten, de lo que interpretan. Es el diagnóstico diario. Diario, ¿sí? Bien. La otra que creemos fundamental es formular una pregunta guía. Una pregunta que los estudiantes deben responder y puedan responder. Es una pregunta que no solo guía todo el proyecto como nosotros docentes, sino al estudiante también le da sentido a lo que está haciendo, porque luego va a poder responder a esa pregunta que formulamos entre todos. La pregunta puede surgir de los estudiantes, pero obviamente la docente ahí tiene el papel... Tiene que percibirlo y reformularla. Sí, el papel de reformular la pregunta para direccionarla a sus objetivos y a la acción que va a realizar. Claro, porque uno ve qué competencias tiene que desarrollar, ve las problemáticas que hay, los relaciona a esos dos y crea una pregunta para potencialmente decírselos a los estudiantes y que ellos vean la necesidad de buscar la solución a esa problemática. ¿Sí? Es como crearles el conflicto cognitivo que hablábamos en las primeras clases, el conflicto cognitivo a través de esa pregunta. Bueno, no la sé responder, ¿qué tengo que hacer para responder a esa pregunta? Exactamente, y por lo tanto, si responde a esa pregunta de qué puede hacer, te va a hacer definir el proyecto o el reto que tenés que enfrentar, ¿sí? Estableciendo qué tipo de proyectos vas a elaborar de acuerdo a ese problema. Acuérdense que los tipos de proyectos los vimos en la clase pasada: simulación, servicio, construcción, resolución de problemas, comunicación a distancia. Todos esos son los tipos y eso te va a determinar en cierto aspecto qué producto o tareas vas a sacar. Bien. ¿Sí? Ese es nuestro primer paso, digamos, a la hora de planificar. Si nosotros podemos responder estos 4 elementos, claves para definir el problema y comenzar la planificación directa de nuestro proyecto, vamos por buen camino. Conste que una aclaración, eso de identificar competencias no quiere decir que vas a identificar como en el cuadro de competencias que hicimos la vez anterior o de contenidos que hicimos al final de la clase anterior, sino a lo mejor una competencia fuerte, dominante, para después las otras vengan como consecuencia y a lo mejor ahí ya tenés que hacer una intencionalidad de búsqueda. Esta es como la gran competencia a desarrollar. Bien. ¿Sí? Entonces quizás ahora lo que tendríamos que ver es un ejemplo de pregunta guía.
¿sí? Porque vimos que uno de los temas, identificar las competencias y determinar el problema, lo vimos la clase anterior, ¿sí? Definir el producto también. Ahora, crear la pregunta es lo que no habíamos puesto como ejemplo. En base al ejemplo que mostramos. De la vez anterior, de la clase anterior. ¿Se acuerdan de la revistita escolar? ¿Sí? Entonces, la pregunta que yo lancé al grupo para desestabilizarlo es, para buscar ese producto, es cómo podemos tener nuestro propio reproductor. Claro, ¿sí? Porque ellos veían que todos cantaban y que no lo tenían, y entonces decíamos, la pregunta que le hace, ¿cómo podemos hacer para tener nuestro propio reproductor? Bien. Y eso los desestabilizó y los hizo buscar la solución. Claro. ¿Sí? Y crear el producto. Y pudieron responder porque la respuesta fue haciendo una revista, vendiéndola. O sea, recaudar fondos haciendo la revista. Exactamente. Bien. Bueno, entonces avancemos. Avanzamos. Ya tenemos la primera fase o el primer paso del proyecto elaborado, el punto de partida, ¿sí? Ya tenemos definido eso. Ahora vamos a los objetivos. Sí. Objetivo y fundamentación pueden ir más o menos, creo que en la presentación lo habíamos puesto tercero a esto recién. Sí. Me fijo, pero pueden ir de las dos maneras, no hay problema. La redacción o elaboración de objetivos, el docente está muy familiarizado. No vamos a contar algo diferente o nuevo en la planificación de proyectos. Los objetivos siguen siendo lo mismo y siguen teniendo las mismas características que cualquier otra planificación escolar. Obviamente los objetivos que planteemos en nuestro proyecto tienen que estar relacionados con la problemática que vamos a resolver. Son específicos del proyecto. Específicos de la problemática o de la necesidad que vamos a suplir. Eso es fundamental. Y tienen que ser expresados en forma bien clara, concreta. No nos rebusquemos con palabras difíciles, sino vamos directamente en forma concreta a la acción que queremos realizar. Y obviamente tienen que ser viables, o sea que tienen que ser factibles de poder concretizarlos. Claro. Si ponemos objetivos que sabemos que no los vamos a poder realizar, no tiene sentido. Entonces, tienen que ser factibles de concretizarlos, que sean viables. Lograr la paz mundial no la vamos a lograr. ¿Sí? Entonces, sí podemos lograr a lo mejor la paz dentro del ámbito escolar, por así decirlo. ¿Sí? Y obviamente, y esto es muy importante, eso que yo les hablaba al comienzo de coherencia, esos objetivos deben ser evaluables. ¿Qué quiere decir con eso? Deben ser medibles, ¿sí? Medibles en cuanto a las competencias esperadas, aquello que nos hemos propuesto lograr, ¿sí? Tiene que ser práctico. Bien. ¿Sí? Entonces, estos 4 consejitos, ¿sí? Para redactar los básicos. Objetivos en un proyecto muy básicos, que ya los conocían, pero es simplemente recordar de tener en cuenta a la hora de planificar y redactar los objetivos. Bueno, entonces después vamos a la fundamentación, que puede estar en segundo o tercer lugar. También es llamada justificación del proyecto, ¿sí? Sí, de las dos maneras se puede encontrar cuando hablamos de justificación o fundamentación de un proyecto. Y creemos generalmente cuando nos dicen fundamenta algo, debe habernos quedado el chip de no sé, fundamentaciones intrincadas. No sé. Y realmente la fundamentación debe ser algo corto, básico, puntual, con 3 palabras claves que hemos puesto ahí. ¿Sí? Uno debe ser relevante, debe ser útil y factible. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, cuando hablamos de que la fundamentación o justificación tiene que tener relevancia, es que cuando nosotros redactemos la justificación de nuestro proyecto, tiene que mostrar la importancia de dar respuesta a la necesidad y elaborar el tipo de proyecto. Bien claro y concreto, por qué es importante responder o suplir esa necesidad o ese problema. Y obviamente en la utilidad tenemos que justificar el para qué de este proyecto, ¿sí? Hacia dónde vamos. Al resolver esa problemática, ¿sí? Estamos bien, al resolver vemos la utilidad y brindar así ese producto que queremos elaborar. Y obviamente que tiene que ver con los objetivos que deben ser viables. Sí. La factibilidad tiene que ver con demostrar que es posible la concretización del proyecto y especialmente a corto plazo.
Los proyectos en la primaria tienen que ser en periodos breves, con los niños más pequeños, periodos de 4 semanas como mucho, de máximo. Quizás con los más grandes podemos hacer un proyecto anual, pero siempre en plazos cortos y que se concreticen. Vos dijiste antes de la paz mundial, no vayamos a solucionar grandes problemas de nuestro mundo terrenal y actual, sino que vayamos a problemáticas o necesidades cercanas a nuestros estudiantes y que tengan solución a nuestro alcance. Más en los niños pequeños. Los niños pequeños tienen que ser cosas bien concretas y reales de su mundo circundante, ¿sí? Después se van ampliando las esferas de relacionamientos y empiezan a relacionarse más con la comunidad y el mundo y su espacio más lejano. Actualmente su mundo está centrado en la familia, en los amigos, en la escuela. No va mucho más de eso. El barrio hasta por allí nomás. Sí. Y esto me recuerda a la diapositiva que vimos de Frato. Si nosotros damos herramientas a que nuestros estudiantes puedan resolver problemas de su entorno cercano, esas son las herramientas que después le van a servir para resolver otros problemas que les surjan a lo largo de toda la vida. Ya en citas de las primeras clases decían que todo eso le tiene que servir para después, para cuando sea adulto. Bueno, esas herramientas, esas suplir necesidades, resolver problemas, desarrollar un proyecto, elaborar un producto juntos, da las herramientas no solo para realizar ese producto en ese momento y ese proyecto, sino para futuros proyectos cuando sea más grande en la vida. Y el trabajo en equipo y el trabajo de resolución te hace ver cómo enfrentar la realidad, te hace ser resiliente ante situaciones traumáticas que pueden pasar, ¿sí? Porque lo estás poniendo en situaciones reales, ¿sí? ¿Qué te parece si damos un ejemplo de fundamentación de cómo redactarlo en forma muy sencilla, siempre tomando como pie el ejemplo que dimos en la clase anterior? Nosotros redactamos esta fundamentación. Claudia no tenía la fundamentación de su proyecto de hace años, entonces en base a lo que estuvimos trabajando del proyecto armamos una fundamentación, como bien dijimos, sencilla, sin entrar en conceptos teóricos que trabajamos en el proyecto, ni en contenido, ni en bibliografía, sino al punto de por qué, para qué y es posible realizar el proyecto. Y lo podemos leer. Los estudiantes del primer ciclo de la Escuela Sarmiento manifestaron la necesidad de tener un propio reproductor musical para sus salas, ya que solo se cuenta con uno para toda la escuela. Frente a esta necesidad se vio la posibilidad de adquirir un reproductor propio para estas salas. Para ello se ideó la manera de recaudar fondos para tal fin. Para juntar el dinero se elaboró una revista escolar escrita, editada y producida por los niños para vender entre amigos y familiares. Está previsto que este proyecto pueda concretarse en un plazo de 30 días aproximadamente. Sencillo, muy sencillo. 2 párrafos sin demasiada explicación, pero al punto dando los aspectos principales del porqué. Es contar el porqué y el para qué de esto, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos al corazón. Al corazón, al día a día yo le diría, porque son las acciones. Las acciones tienen que ver con las actividades que realizamos diariamente. Así como dijimos antes, cuando realizamos un proyecto, eso no quita que todos los días hagamos actividades, expliquemos algún tema, hagamos ejercitación sobre ese tema, actividades para reforzar ese concepto y después lo volquemos al proyecto. Entonces, esas actividades diarias, si bien todo el proyecto va a estar organizado, pero las acciones del día a día también tienen que estar planificadas. Claro, pero el chico, vuelvo a insistir en el mismo, el chico sabe que si está haciendo eso, lo está haciendo con un propósito posterior. ¿Sí? Entonces, no hacerle olvidar al niño que están trabajando para ese proyecto. Necesitamos para este proyecto, para hacer tal cosa, necesitamos comprender y saber esto para poder aplicarlo en esto otro. ¿Sí? Por eso está la relación. Y las acciones
podríamos, por así decirlo, dividirlo en 3 aspectos. Sí. Una en la secuencia didáctica en sí, las actividades en sí, otra en los recursos que necesitamos para esas acciones y otra en los tiempos o en el cronograma de acción, ¿sí? Bien. Obviamente que la secuencia didáctica tiene que ver que los contenidos que vamos a desarrollar tienen que estar secuenciados en complejidad. De una menor a mayor complejidad. Y obviamente trabajar esto de la integración, que si bien Sí. en el proyecto se integran casi naturalmente, planificar esa integración, ya sea por diferentes áreas o diferentes aspectos a trabajar. Tiene que estar bien claro las investigaciones que van a realizar, tiene que ¿A qué área apuntan? ¿Sí? Sí. Como ese esquema que hicimos para que se sepa, ¿sí? Tiene que haber una secuencia en todo el análisis y la síntesis que los estudiantes van a ir haciendo a lo largo del proyecto y obviamente las acciones para elaborar el producto. El producto. También. Básicamente eso, ¿no? Y obviamente los recursos están relacionados a los recursos humanos, si lo van a hacer los propios niños, si necesitan, qué sé yo, consultar con algún experto, visitar algún lugar, trabajar con padres, ¿sí? O requiere de otros docentes, por ejemplo, además del docente director del proyecto, el docente de aula, a lo mejor necesita ponerse de acuerdo con el docente de música, de educación física, de plástica, etcétera, de informática, ¿sí? También puede haber recursos económicos necesarios. Por ejemplo, en la revistita que se hizo, hubo que contar con dinero previo para la impresión. Claro. ¿Sí? De dónde salía, cómo contar, cómo después lo devolvíamos, etcétera. También hay recursos físicos, ¿dónde se va a hacer? ¿Todo en el aula? ¿Necesitamos otro espacio? ¿Según qué? Por ejemplo, si hacemos una pizzería, ¿lo hacemos dentro del aula? ¿Lo hacemos en otro espacio del aula? ¿Sí? Y obviamente recursos materiales, si necesitamos una impresora, si necesitamos una cocina, etcétera, etcétera. Bien, ¿Sí? Tener en cuenta a la hora de planificar todo lo que vamos a necesitar. Siempre va a haber imprevistos, imponderables, sí, pero cuanto más estemos organizados del principio, más fácil se va a llevar a cabo el proyecto. Y tenemos que estar atentos porque muchas veces dentro del proyecto nacen como mini proyectitos por algo natural, o sea, ocasional que surge, y también atender a esos y no atarnos, ¿sí?, a estas planificaciones. Toda planificación es flexible. Obviamente. ¿Sí? Y obviamente lo que ya venimos hablando, cronograma de trabajo, cuadro temporal, planificarnos en tiempo, en días, semanas, de todo el proyecto y semanalmente también qué es los objetivos que vamos a ir logrando y qué actividades vamos a ir realizando. Eso es muy importante porque el trabajo por proyectos, sin darnos cuenta, se puede extender muchísimo tiempo, porque uno es como que se emociona y se entusiasma, pero debemos el niño necesita, necesita ver el producto final, necesita hacer el cierre, ¿sí? Nosotros nos entusiasmamos por las ramas que se van creando, pero a veces eso nos saca de la visual del conjunto, ¿no? ¿Sí? Por ver el bosque no vemos el arbolito a veces. Así que es importante también tener en cuenta el tema de los tiempos. Entonces, en estas acciones, actividades, recordar la secuencia didáctica en todo lo que planteemos, los recursos que vamos a necesitar y el tiempo. Vemos un ejemplo. Sí, por favor. Un bosquejo muy simple y rápido, teniendo en cuenta el ejemplo que venimos trabajando, que es el de la revista escolar. Algunas ideas. El esquema circular es lo que trabajamos la clase pasada, que de la necesidad del reproductor vino el producto, que es la revista, relacionado con todas las áreas que se pudieron relacionar en ese momento, y el ejemplo de la secuencia didáctica, un antes, un durante y un después, por así decirlo, se puede planificar por semana, se puede planificar de otra manera, esto en forma sencilla. Por ejemplo, antes, como disparador de empezar con la revista, a realizar el producto, es cómo es y se hace una revista, hacerle esa pregunta disparadora a los chicos, ¿no? Porque uno
de la pregunta general se van a desprender un montón de preguntas más específicas, ¿sí? Entonces, de esa pregunta, ¿cómo es y se hace una revista? A lo mejor nace la necesidad de visitar una editorial o de visitar un ambiente en el cual nos pueden dar información de cómo hacer ese producto. Sí, entrevistas a diferentes agentes que participan en la elaboración de una revista. Puede ser un periodista, el distribuidor de la revista, puede ser un ilustrador, un montón de situaciones se pueden generar a partir de esta pregunta previo a la elaboración. Claro, eso también es el conocimiento previo del docente en el ámbito que vive, si hay o no profesionales del área. ¿Sí? Tal cual. Si no, se puede proyectar hacerlo a distancia. También. ¿Por qué no? Durante, por ejemplo, todo lo que el niño debe investigar y conocer, ¿sí? Como temas del área de las diferentes áreas, medios de comunicación, qué y cómo y quién y a quién comunicar, qué contiene una revista, tipos de textuales, informativos, la noticia, ¿sí? Definir las secciones de la revista, porque en la revista que elaboraron ustedes tenía una parte más que responde al lenguaje, a la comunicación, otra que responde al juego, al matemático, otra que responde a las áreas de ciencias. Sí. Entonces, definir las secciones que va a tener la revista, las diferentes temáticas, para así realizar las investigaciones pertinentes para suplir esas secciones. En cierto aspecto, en esta primera parte es ver todo lo cognitivo que se necesita para la elaboración del proyecto. Sí. Y después viene a lo pragmático, entonces viene cómo elaborar qué comisiones para la escritura. A lo mejor no todos escriben todos, dividirlos en grupos, o todos escriben todos y eligen las mejores producciones. Eso es hacer concursos. Concursos para elegir la mejor producción. Ver la dinámica del grupo, cómo responde. A lo mejor escribir entre 2 o 3, no necesariamente entre todos. Otra podría haber sido una sección de padres y que escriban los padres, por ejemplo, ahora se me ocurre. ¿Sí? En este punto es importante conocer las habilidades que tienen nuestros estudiantes para que ellos puedan desarrollar, darle la oportunidad de desarrollarse aún más en las habilidades que tienen y también la oportunidad de desarrollar otras. Y a lo mejor eso de formar grupos, poner grupos que no tengan todas las mismas habilidades, sino de desarrollo próximo para que las habilidades del otro le ayuden al crecimiento de uno y confirmen las del que más sabe, ¿no? Otra cosa que pusimos ahí es grupo de búsqueda de publicidad. Eso fue toda una temática, cómo buscar la publicidad, cómo hacer relaciones sociales, cómo conformarla, ¿no? Y obviamente la estrategia de venta, distribución, cómo quién iba a vender, el precio, la contabilidad, y pusimos un etcétera, 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 porque esto es un breve bosquejo de todo lo que se podía desarrollar, un ejemplo de estas acciones para la realización de este ejemplo que estamos mostrando del producto de la revista. Y son como tips que se tienen que desarrollar y son clases enteras, ¿no? Porque en eso de la escritura en las comisiones de escritura, en la comisión de escritura ahí interviene todo lo que es lectoescritura, en la redacción de un texto, en ver qué falta, qué tiene, problemas de ortografía, si los hubiese según la etapa de escritura, aún de escritura, para que entren en conflicto, que letras, por ejemplo, ustedes en el ejemplo que tenían, había problema en el tema de quequí, ¿sí? Habían adquirido la regularidad Kake-Kikoku, pero el Kake, el Keki, lo hacían como Ceci. Claro. Entonces, ahí entrar en conflicto y generar, y se armó todo un espacio para que se lea bien, alguno lo sabía, otro no, el problema de la ortografía, y pudimos trabajar hermosamente el tema de Keki, ¿sí? Y dentro del contexto de la revista para poder informar correctamente. Seguimos viendo cómo las diferentes áreas y aquellas dos áreas tan problemáticas o que nos interesa mucho más quizás
lengua y matemática, cómo se pueden sí. desarrollar fácilmente a lo largo del proyecto. Y ni hablar de matemática con todo el tema de contabilidad y el conteo del dinero y todo lo demás, ¿no? Y obviamente el después tiene que ver con esta recaudación y el logro de objetivos, sí. Las experiencias vividas de cada uno, cuánto aprendieron, lo que podemos llamar metacognición también, sí. La autoevaluación de cómo se sintieron. Exactamente, que entraba dentro de las actividades de la secuencia didáctica. Tal cual. Sí. Un breve ejemplo. Es breve ejemplo. Continuamos, entonces ya vimos 4 de los grandes pasos. 4, ¿no? Vamos con los dos últimos. Los 2 últimos. La comunicación. Como dijimos, ya mencionamos antes, en todo proyecto siempre hay un momento de comunicación. Sí o sí. Claudia mencionaba que a veces esa comunicación es el producto en sí, que es, ¿no?, el mostrar alguna representación o visita o etcétera, pero siempre se comunica de alguna u otra manera el proyecto que estamos realizando o que realizamos. Entonces, para esta comunicación tiene que haber básicamente estos 3 momentos, tiene que tener. Preparación, ¿cómo lo vamos a comunicar? Sí, claro, ¿qué vamos a hacer para hacerlo? ¿Cómo vamos a hacer para comunicárselo? ¿A quiénes se lo vamos a comunicar? Etcétera. Después viene, una vez que uno sepa cómo, va a hacerlo. Viene la acción propiamente dicho, que es la presentación de esa comunicación. Bien. ¿Sí? Y el final, la reflexión que tiene que ver con el último punto que vamos a ver. Claro, que está visto cómo se logra, que tiene mucha relación con la evaluación. La evaluación, la reflexión de cómo fue el proyecto en sí. Sí, sí. Entonces acá viene el tema de la evaluación ya como cierre del proceso de todo el proyecto, ¿no? De los pasos. Cabe destacar que no nos vamos a adentrar en el tema de evaluación, no. ¿Sí? Porque es un tema que requeriría muchas clases más, hablar sobre evaluación, cómo evaluar, momentos de evaluación, estrategias de evaluación, etcétera. Ahora simplemente vamos a dar un bosquejo de qué tener en cuenta a la hora de evaluar y alguna idea de cómo evaluar cuando trabajamos por proyectos, ¿sí? Pero esto es un tema que los invitamos a que investiguen, sigan leyendo. En el material algo vamos a poner. Sale sobre este tema. Pero básicamente tiene estos 3 componentes, que es dar respuesta. La evaluación tiene que dar respuesta a aquella pregunta inicial que dimos ejemplos, que tiene que tener nuestro proyecto, que detonó la necesidad y generó el problema. Entonces, la evaluación, ya si damos respuesta a esa pregunta, podemos darnos por satisfechos que hemos concluido ese proyecto. Que concluimos y lo llevamos a cabo y llegamos con éxito a ese. Ahora, dar una respuesta negativa de que no se terminó un proyecto también es positivo, porque puede generar un nuevo proyecto, ¿no? Pero sí o sí tiene que ver el chico la concreción. Esto de dar respuesta es ver concreción al cierre de todo el proceso del proyecto. ¿Sí? Que esa pregunta inicial que elaboró una hipótesis de cómo solucionarlo, tiene una solución y tiene una respuesta efectiva. ¿Sí? Luego viene el tema de la evaluación valorativa, ¿sí? Que tiene que ver más con las competencias en sí, que el docente lo evaluará tanto en el proceso como en el resultado. Esto es lo que vos decías, que a lo mejor es lo que más complejo, y más en un tema como es el tema de proyectos. Quizás en una próxima clase lo explayamos un poquito más, ¿sí? Pero no es, obviamente al tener una metodología tan creativa, por así decirlo, no es la clásica evaluación de una prueba escrita, ¿sí? Sino vas a tener otros procesos evaluativos donde interviene la observación, la misma comunicación del proyecto es un tipo de evaluación, etcétera. Y obviamente que ya mencionamos la metacognición, que es llevar al estudiante a la reflexión, que es sumamente importante. Sí. En el proceso. Yo creo que es más importante que los logros
valorativos, sí, ¿sí? Sí. Que el chico vea cuáles fueron sus logros, su progreso y aún sus fallos, las cosas a mejorar que tiene. Cuál fue su satisfacción hacia la tarea realizada, cuál fue su paso, si él puede apreciar su paso desde la parte cognitiva y desde la parte de accionar de una menor conocimiento a un mayor conocimiento. Pero darle ese espacio, lo importante es darle el espacio para la reflexión, porque si no generamos ese momento, no le damos el lugar a que el alumno reflexione, porque si bien él tuvo logros, se equivocó, tuvo fallos, se sintió satisfecho de lo que hizo, pero no pudo reflexionar sobre eso, porque eso da impulso también a que logré esto hasta acá, puedo seguir logrando aún más. Muchísimo más. Yo te digo que si uno de los espacios que más valoro dentro de este proceso creativo de hacer un proyecto es ese disparador, es ver la necesidad. Es hermoso ver los chicos en acción, es hermoso ver comunicar lo que hicieron, pero más lindo es escucharlos reflexionar a ellos. Es sentirlos expresar eso que han logrado, es ver la satisfacción. Yo digo que no hay nada más placentero que ver sus ojitos brillar. ¿Sí? De verlos que yo pude hacer esto y ver su satisfacción, el verlos abrazar eso que le costó esfuerzo, dedicación, entusiasmo, que pusieron tanto y verlo concretado y hacerlos reflexionar sobre ello es maravilloso. Y la valorización que se le da a ese momento también, que tienen que valorar todo el esfuerzo que hicieron para avanzar y lograr esos objetivos. Y ahora la próxima diapositiva tiene mucho que ver con un resumen, ¿sí? De una presentación de todos estos pasos. Si nosotros tuviéramos que planificarlo, ¿cómo lo presentaríamos? ¿Sí? Y acá está un ejemplo de una grilla que, dicho sea de paso, esta grilla está dentro del material de lectura que estamos brindando para que lo puedan tener. Y básicamente está todo secuenciado esto que hemos comunicado solamente para rellenar, por así decirlo, para que ponerle el contenido. Este es el continente, falta el contenido. Quizás los animo a los profesores a que puedan practicar, por decirlo de alguna manera, esquematizando. Pueden usar el ejemplo que mostramos nosotros en las clases anteriores de la revista escolar. Y hacer un bosquejo, a ver qué vimos con los esquemitas que nosotros hicimos en la presentación. Empiecen a bosquejar. Por ejemplo, elaborar un proyecto como ese de la revista. Esa de la revista lo hicimos juntamente con la maestra de segundo grado, ¿sí? Y elaboramos estas cosas juntos, aunque cada uno elaboró sus contenidos programáticos desde sus áreas. Pero ayuda mucho el juntarse, ¿sí? Entre un compañero, un par, y poder elaborar estos proyectos para empezar a animarse. Si todavía no han trabajado en proyectos, este es un modo de empezar a hacer cosas pequeñas. No elaboren un proyecto de un mes, elaboren algo sencillo. A lo mejor viene próximamente el día, qué sé yo, de la familia, o el día de la madre, o el día de la primavera, que estamos próximos al día bueno, no sé cuándo se emite esto, pero ahí en el día de la primavera. A lo mejor un proyecto que puede ser de servicio es comunicar la alegría de la primavera a los vecinos de la escuela, ¿sí? Y regalarle a cada vecino un sobrecito con semillas para que planten y tengan flores, ¿sí? Eso es algo cortito. Elaboren eso con propósitos, con relaciones, con cosas, con programática, con un mensaje sobre la primavera, sobre el amor de Dios. Y bueno, elaboren, practiquen esto, ¿sí? Es una lástima que estemos en una clase no presencial, ¿sí? Esa es la desventaja, porque sería re lindo poder sentarnos y ver qué cosas productivas y creativas, porque generalmente cuando nos sentamos entre varios, creamos cosas... Surgen ideas nuevas. Genialidades, ¿sí? No desaprovechen.
revaloren la pasión y la creatividad de la educación. Pueden comenzar, como dijiste, con proyectos cortos, en tiempos cortos, más cortos que un mes, capaz una semana, 2 semanas, 15 días. Empezar por eso. No vamos a poder, vamos a ser realistas, realizar todo un año lleno de proyectos. La idea es ir paso a paso, incrementar. Si este año hiciste 2 proyectos, el año que viene que sean 4, y así sucesivamente, que animar a que puedan realizar aún más. Y salir de la zona de comodidad y no creer, y esto lo digo como docente de primer grado, no creer que uno está perdiendo el tiempo con estas cosas, ¿sí? Uno no pierde el tiempo, gana tiempo que no saben cómo. Pero obviamente estas cosas hay que comunicarlos porque los padres no están acostumbrados a este tipo de trabajo. El padre lo que espera es que el niño llegue de la escuela y ver hojas y hojas escritas de su cuaderno de clase o del libro completo, y no traer y que el niño venga y le dice, ¡ay, estuvimos! Y hasta para él es como un juego, y el padre creen que estuvieron jugando en vez de trabajando. Estas cosas obviamente y estos propósitos hay que presentarlos, hay que trabajarlos con los padres. Comunicar a la familia. Comunicarlos y hacerles entender del por qué, cuál es la finalidad, así como lo hicimos con ustedes, para que ellos también vean, fundamenten y valoren este tipo de enseñanza-aprendizaje. Desde nuestra parte, algunas herramientas, ideas, formas de planificar, ejemplos, para que se puedan animar a seguir avanzando. Y sería interesante que si hacen algún proyecto, que nos cuenten. No saben las ganas que tenemos de tener retroalimentación sobre esto. Una devolución de las experiencias de los docentes sería muy interesante. Muy interesante. Ya vamos a poner, quizás, no lo trajimos hoy, pero podemos poner algún correo electrónico para que nos hagan llegar toda esta experiencia que sabemos que son muy creativas y que podamos también enriquecernos mutuamente. Nosotros hemos puesto mucho de nosotros al preparar esto y sabemos que ustedes lo van a potencializar inmensamente. Qué lindo sería poder recibir esa retroalimentación. Bueno, como todas nuestras clases, terminamos con una pregunta para que reflexionen hasta la siguiente vez que nos encontremos. Hasta la sexta. Y que puedan pensar un poquitito a ver si ya conocen, qué saben, qué no saben. Como anticipando. Anticipándonos al próximo encuentro. Y la pregunta, Claudia, es, y esto está directamente relacionado a nuestro trabajo actual, ¿cómo trabajar con los libros didácticos en un proyecto? Porque dijimos que un proyecto parte de una necesidad concreta de cada aula, de cada contexto, de un problema. Nos unen los diseños curriculares, los contenidos nos unen, pero las realidades son muy diferentes. Bueno, ¿qué papel cumple el libro didáctico a la hora de trabajar por proyectos? ¿Qué me ofrece, qué no me ofrece? ¿Qué tengo que poner de mi parte? ¿Hasta cuánto le puedo exigir al libro? ¿Cómo hacer uso y no abuso del libro? Uso y no abuso del libro. Vamos a dar un pequeño adelanto de alguna novedad que tenemos para el año que viene del libro nuevo. Así que vayan pensando a ver cuánto saben, cuánto no, y cuánto quieren saber, a ver si podemos suplir también esas necesidades. Ojalá también nos llegaran a lo mejor sus preguntas, sus necesidades, para poder enfocar y poder mejorar también nuestras propias realidades y trabajos, que es la parte de realizar libros didácticos, ¿sí? Así que los esperamos en la sexta, que creo que va a ser el corazón de esta serie de clases. Muy bien. Así que nos vemos.